La imaginación se relaciona con el misterio en la realidad. Les muestro el telescopio para que no piensen que no lo intenté. Bueno, ahora vamos a explicar unas cuantas ideas un poco locas y vamos a empezar con que tenemos a un creyente y a un ateo. El creyente cree en Dios, es decir, en una conciencia, un ser que creó la existencia. En cambio, el ateo cree, digamos, en la naturaleza, en una partícula, en una cosa que es precursor de la existencia. Y podemos hacerle una pregunta muy complicada a ambos. Ok, tenemos al creyente que cree en Dios, le podemos preguntar quién hizo a Dios. Y al ateo le podemos preguntar qué hizo a la naturaleza. O sea, estamos aquí hablando de que para los creyentes el inicio absoluto de todas las cosas es Dios. Y el inicio absoluto de alguien científico, digamos, es la naturaleza o el universo, el Big Bang, lo que quieran poner, pues esa es la idea, absoluto. Y tenemos la pregunta infinita, que ya hablamos. Podemos preguntar infinitamente qué hizo la naturaleza, y si sale otra cosa nueva, podemos hacer la misma pregunta, siempre, hasta que lleguemos a un supuesto absoluto, que digamos en este caso es la naturaleza y Dios, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda al final? O eso era eterno desde siempre, pero imaginar algo que existió desde siempre, independientemente de lo que sea, es muy loco, porque estamos acostumbrados a pensar que todo tiene un inicio. Y si no fue eterno, no existió desde siempre, tenemos otra opción, decir que viene de la nada. O sea que surgió de la nada, y a partir de ahí ya todo se puede explicar, lo cual también es muy extraño, imaginar que algo no existió desde siempre pero surgió de la nada. ¿Okay? Tenemos estas preguntas o afirmaciones, según como lo veas, que envuelven a esta, digamos, paradoja o rompecabezas, ¿no? Todo tiene un inicio, las cosas no surgen de la nada, puede haber algo que exista desde siempre, y quedan como preguntas abiertas. Y aquí tenemos otro esquema donde tenemos este asunto, ¿no? De que si algo no fue, no es. Y si no es, no ha de ser. ¿Qué quiero explicar con esto? El tiempo. Si algo no fue en el pasado, no es, no tiene un presente. Y si no es, no ha de ser, no tiene futuro. Porque para empezar, no tiene un inicio pasado. El inicio siempre va en el pasado, ¿no? Es como cuando nacemos y luego vivimos y en el futuro morimos. No funciona así, de que vivimos y luego nacemos y luego morimos. Ni tampoco funciona de que morimos, vivimos y luego nacemos. Es algo obvio y redundante. Ahora tenemos el Big Bang, que nos dio las estrellas y planetas, y que podríamos decir que entre todas esas estrellas y planetas pues nos dio vida, ¿no? Como si el Big Bang fuera un evento, las estrellas y planetas fueran parte de un proceso que nos da un producto, que es la vida. La pregunta infinita, otra vez,
aquí está Dios y la naturaleza. Y a la izquierda, como una línea de tiempo hacia atrás, tenemos la pregunta: ¿quién o qué hizo a Dios? ¿Quién o qué hizo a la naturaleza? Y así a la izquierda, repitiendo indefinidamente. Estos solo son ideas que se comparten para, digamos, que ustedes se hagan las mismas preguntas y se den cuenta de lo filosóficamente loco que es este tipo de cuestión. Bueno, pueden pensar que estoy diciendo cosas, incoherencias o locuras mías, pero esto entra dentro de la filosofía y tiene que ver con la lógica, ¿no? Que es una ciencia equiparable a las matemáticas, que son ciencias muy interesantes que se utilizan para discutir temas que, que se discutan sin la necesidad de la realidad, sino con suposiciones, pero argumentadamente dentro del lenguaje. Y nos dan reglas que dice errores de razonamiento o defectos argumentativos. Por ejemplo, las falacias. Si yo soy creyente y digo que Dios existe, o doy a entender eso porque hay científicos en la antigüedad y actualmente que creen en Dios, pues eso sería una falacia. Se llama falacia de autoridad. No es que yo sepa todos los errores de razonamiento, pero estoy sacando un ejemplo para que entiendan que esto es parte de una materia. Este tipo de, digamos, postulados y teorías filosóficas tienen su rollo, pues no, o sea, la filosofía no es una pseudociencia, tampoco es una ciencia empírica, pero es una ciencia humana y tiene una rama bastante respetada, equiparable a las matemáticas, que es la lógica. Y pues, por ejemplo, tenemos postulados sobre la causalidad cosmológica. Y esto significa lo que estábamos hablando, que hay detrás de los supuestos principios, por ejemplo el Big Bang u otras teorías. Esos tipos de teorías donde no se explica más allá, o sea, se ignora la filosofía, simplemente se asume que es el principio y a partir de ahí todo cobra sentido y ya. Pero aquí en estos asuntos filosóficos se trata de buscar explicaciones más allá de las afirmaciones conocidas, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos: principio causal infinito, dependencia ontológica, y aquí rescaté una que se parece más o menos a lo que yo pienso. Y pues hay muchas teorías, muchos postulados también, que se pueden adecuar a lo que cada uno de nosotros pensamos, pero siguen siendo postulados todos ellos. Entonces aquí tenemos contingencia y la necesidad. Dice: todo lo que existe de forma contingente, o sea que podría no haber existido, debe tener un origen en algo necesario, el cual que debe existir y no necesita causa. Yo lo que entiendo aquí, por lo menos, es que habla de que todo lo que existe depende de algo que debe existir y no necesita causa. Es decir, que el origen de todo, según este postulado, es desde un punto, dígase naturaleza o Dios, que no necesita causa a su vez. O sea, que no necesita inicio. Ok, ahora vamos a hacer una comparación entre dos temas que tienen una similitud. Uno, digamos, de la parte de las creencias o de las experiencias paranormales, y otro misterio de parte de la ciencia, ¿no? Vamos a comparar el poltergeist con la teoría de la materia y la energía oscura.
El poltergeist, para quien no lo conozca, es el fenómeno de que, por ejemplo, abran las puertas y no hay nadie, pues. Te jalen las cobijas de la cama, te muevan las cosas de su lugar, te tiren platos en la cocina. Ese es el fenómeno poltergeist, que interactúa con cosas, ¿no? Ok, ahora vamos acá. Materia y energía oscura, pues es una teoría que habla de que el 95% de materia y energía en el universo es invisible, es intangible. Según lo que había investigado ya hace mucho, esto se descubrió gracias a una emulación que se hizo con software especializado, donde querían introducir todas las variables, por así decirlo, los factores que hacen que una galaxia funcione como funciona en la realidad, para intentar emular una galaxia de manera perfecta, digamos, físicamente hablando, dentro de la emulación. Pero tuvieron que introducir una variable la cual en la realidad no tiene un nombre, porque no es tangible, y así quieren lo pueden investigar. Entonces el punto de comparar el poltergeist con la teoría de la materia y la energía oscura es que tenemos de este lado, al menos por el momento, algo intangible, totalmente intangible, que tiene interacción con la materia y la energía conocida. Y de este lado tenemos también algo intangible que tiene interacción con la materia y, entre comillas, energía conocida, porque agarra objetos, dígase un plato, y lo lanza por el aire y lo rompe, ¿no? O abre la puerta y no hay nadie. Es intangible e interactúa con la materia. Y aquí interactúa, pero con la materia a nivel galaxia. Así que la similitud que tiene es su interacción con la materia, siendo ambas cosas, al menos por el momento, intangibles. Entonces, ambas partes forman parte de la realidad, aunque no nos guste. Las experiencias de las personas, muchas serán alucinaciones, serán un sinfín de cosas, pero siempre hay, aunque sea un porcentaje bajo si quieres, de personas que han tenido experiencias, que han visto cosas, no están enfermos mentales ni nada, y forman parte de la realidad, tanto como una galaxia, como un átomo, como una molécula. O sea, son cosas que por lo menos las personas que han tenido esas experiencias me van a dar la razón de que existen, ¿no? Aunque no nos creamos entre nosotros, aunque yo le diga a alguien que yo miro pues naves, y él me diga a mí que él mira duendes, a lo mejor no nos creemos entre nosotros, pero cada quien tiene sus experiencias con sus familiares, con sus amigos en conjunto, y es muy loco. Entonces aquí, tratando de explorar un poco de más curiosidades, porque esto ya lo conocemos, experiencias paranormales, etcétera. Aquí podemos imaginar el universo observable. Entre más mejor tecnología se tiene, el universo observable se hace más grande. O sea, la NASA o otra agencia espacial puede ver más lejos en el universo, hacer nuevos descubrimientos, nuevas galaxias, nuevas estrellas masivas que rompen con los esquemas que conocían. Y por un momento imaginemos que llegamos al final del universo, que hay un vacío sin luz, sin estrellas, ni nada. Imaginemos que físicamente estamos ahí, en la orilla de la existencia, si quieren, aparentemente. Y esto se asemejaría
a la pregunta infinita, donde nos preguntamos que si una cosa explica la realidad, esa cosa quién la hizo, y esa cosa al mismo tiempo que la hizo o quién la hizo, y así infinitamente estaríamos en la misma situación, pero ya no filosóficamente, o sea, en palabras y argumentos con palabras, sino en la misma realidad. Estaríamos al borde de la realidad, imaginando que quizás muy en el fondo, en la oscuridad, hay otro universo y que la luz no alcanza a llegar a nuestro universo para poder observarlo. Podríamos hipotetizar muchas cosas, pero es curioso que físicamente también exista la pregunta infinita, porque estamos en el borde de la realidad y nos preguntamos qué hay más allá. Y si imaginamos que agarramos una nave muy especial y volamos hacia el vacío y sobrevivimos, en este ejemplo, millones de años, miles de millones de años, quizás una cantidad que ni siquiera conozco, y no llegamos a nada, o llegamos a otro universo, entonces podríamos decir que todos son universos, ¿no? Entonces sería como cuando hay galaxias. Salimos de una galaxia y llegamos a otra, pero entonces llegamos otra vez al borde de algo que está más grande que un universo, que le pondríamos otro nombre, o sea, una unidad que contiene universos. Y imaginemos que otra vez estamos en el borde, pero ahora de esa unidad desconocida. Tenemos otra vez la misma pregunta. Miramos un vacío y decimos, pero ¿qué hay más allá? ¿O qué hizo a esta unidad que contiene universos? ¿Qué lo hizo? ¿De dónde viene? Y podremos aplicar el mismo ejemplo de que vamos en una nave y en algún punto encontramos otra unidad, por ponerle un nombre, que contiene universos, o no encontramos nada, o encontramos una pared. Imaginemos que ahora encontramos una pared, una barrera energética, lo que tú quieras. Podríamos pensar, ok, si la barrera no nos deja pasar, en teoría, como es una barrera, podríamos usar la analogía de una pared. Una pared no nos deja pasar, pero si esa pared la perforamos o si esa pared la rodeamos por cierto punto, pues podemos llegar del otro lado de la pared, ¿no? O sea que la pared desde el otro lado está teniendo, en teoría, contacto con otra cosa, ¿no? Con otro espacio, o quizás la pared detrás de ella se expanda infinitamente, como el espacio, o no. O sea, independientemente de lo que encontremos al final de todo, aunque sigamos en el infinito y explorando, siempre podremos hacer la pregunta infinita. Pero ahora ya no, o no solo preguntar qué hizo a esto y qué hizo a lo que hizo a esto, sino también qué hay más allá. Qué hay más allá del horizonte. Y cuando lleguemos al siguiente horizonte, nos preguntaremos lo mismo, ¿qué hay más allá? Entonces, ¿el espacio existió desde siempre? Según la ciencia, el espacio vacío no existe, porque según determinaron que en el espacio más vacío posible y conocido aún sigue existiendo algo. Ese algo supuestamente son fluctuaciones cuánticas. Pero imaginemos por un momento a ese espacio sin esas fluctuaciones cuánticas. Es el espacio más fundamental. Podríamos decir
ya en vez de espacio, decir nada. Estamos ante la nada. La nada podría haber existido desde siempre, porque ya hablamos de si podría Dios existir desde siempre o podría la naturaleza existir desde siempre. Pero ahora nos preguntamos, ¿podría la nada existir desde siempre? Es decir, el espacio. Si la respuesta es sí, entonces el más absoluto vacío es la raíz de las partículas y todo eso. Cómo algo surgió de la nada. Porque ya no estamos hablando ni de las fluctuaciones cuánticas, sino del espacio vacío sin esas fluctuaciones. Entonces el espacio existe desde siempre y su extensión imaginaria es indeterminadamente infinita o infinita simplemente, porque si no es nada, ¿por qué tendría un límite? Estas son ideas libres, ¿no? Entonces, el vacío más absoluto es algo abstracto, es algo imaginario y simbólico, pero al mismo tiempo tan útil para la realidad como cualquier otra cosa, porque, por ejemplo, si yo tengo este borrador y lo quiero poner justamente en estas coordenadas, el hecho de que yo lo pueda poner aquí es gracias a que existe un vacío. Es decir, si quitamos de este espacio que va a ocupar el borrador todas las partículas, la luz, incluso las fluctuaciones cuánticas, tenemos el vacío más básico, donde yo puedo colocar algo. Es decir, que si no hubiera espacio, o sea que si no hubiera nada, tampoco. Si la misma nada fuera ejecutada, yo no podría poner algo, porque cuando yo pongo algo, lo pongo sobre la absoluta nada y otras cosas, ¿no? En este caso hay gases, hay luz y probablemente también haya esas fluctuaciones cuánticas. Pero el espacio es la base de todo. ¿Cómo podría existir este borrador si no existe nada? O sea, espacio. Si no hay espacio, no hay materia ni energía, porque todo eso fluye en el espacio, ¿no? Pero entonces, si el espacio absoluto, o sea, vacío, es nuestro inicio, ¿cómo se determinó, digamos, el qué iba a surgir de él? El cómo, el cuánto, qué cantidad de fluctuación surgiría. Todo esto del qué, cómo, el cuándo, el dónde, el por qué. El por qué es más de nosotros, ¿no? Pero todo eso en una línea imaginaria de tiempo en el espacio, más allá de nuestro concepto de tiempo que está encadenado a nuestra existencia y su final, a los ciclos de rotación y traslación de la Tierra, que está ligado a la vida útil del Sol, de nuestras rutinas, en esa línea imaginaria de tiempo, antes del tiempo mismo, el tiempo humano, que determinó cuándo, en esta línea imaginaria, cuándo iba a suceder la fluctuación cuántica, en dónde, en qué parte del espacio.
Ok, terminamos hablando de la nada, ¿no? Y al principio hablamos del alguien y del algo, que si tuvo un principio o no, o sea que si existió desde siempre o no, que si proviene de la nada y a partir del evento, digamos, el Big Bang, todo tiene sentido, todo se puede explicar, porque a partir del Big Bang nace el espacio y el tiempo, y tratar de preguntar cosas antes de eso es absurdo porque no existía el tiempo ni el espacio. Pero imaginando cosas, cuestionándonos si el tiempo, o sea, durante el lapso donde ocurren las cosas, y el espacio, digamos el lugar en donde suceden las cosas, viene del Big Bang, y el Big Bang decimos que viene de la nada, entonces hubo un momento donde no había Big Bang, es decir, que no había ni tiempo ni espacio, porque eso proviene del mismo Big Bang. Y como no estaba el Big Bang para que sucediera el Big Bang como un evento, o sea, una cosa en el espacio que detona y lleva a cabo una acción que se lleva en un lapso de tiempo, entonces el Big Bang no podía ser. A menos de que digamos entonces algo, una nueva afirmación de que el Big Bang, o digas el universo, se hizo a sí mismo. Y a lo mejor ustedes dicen que son disparates lo que estoy diciendo, porque yo no soy un científico reconocido, porque a lo mejor no soy un académico conocido, pero investigando estas cosas y pensando, me di cuenta de que lo que yo había pensado, pues ya lo había pensado muchas personas y habían sacado conclusiones filosóficas, postulados, digamos, mucho antes que yo, cosas que están de acuerdo con lo que yo pienso y otros que también están en contra de lo que yo pienso. Y es interesante que cuando uno piensa por sí mismo, o por ejemplo busca inventar algo, que también me pasó, pero ese es otro tema, buscas por ti mismo y a veces terminas dándote cuenta que lo que inventas o lo que tú piensas tiene un nombre y apellido en la realidad. Si inventas una cosa, investigas y eso ya existe. Piensas una idea extraña, filosófica, y resulta que eso tiene un nombre también, investigas y ya existe, ya existía. Pero es valioso que tú mismo pienses solo sin saberlo, y sin saberlo llegas a las mismas conclusiones que personas que tienen más reputación que tú, que estudiaron más que tú, que incluso que son más famosos, incluso en el caso de los inventos, pues más exitosos, ganan dinero, y tú pensaste en eso por ti mismo. Y esto que les acabo de decir de que sería una contradicción, hay alguien que ya había pensado en eso también. Y justamente ahorita me di cuenta, me acordé de Stephen Hawking, de una frase que tenía. Y la frase dice: porque existe una ley como la de la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo de la nada. Eso dijo Stephen Hawking. Eso no lo dije yo lo dije con otras palabras, de que tendríamos que afirmar si viene de la nada, dado que el espacio y el tiempo para que algo ocurra viene del Big Bang. El Big Bang mismo es algo, ¿no?, que ocupa espacio y tiempo para suceder. Entonces podríamos decir que se creó a sí mismo con su mismo tiempo y espacio, ¿no?, a partir de la nada incluso. Son palabras un poco más confusas y complejas de explicar, pero viene siendo lo mismo.
solo que Stephen Hawking se evita explicaciones enredosas que puedan escucharse inverosímiles, o como se diga la palabra esa, pues o sea, no creíbles, como que muy rebuscado, pero contiene eso, pues, de que el universo puede y se creará a sí mismo de la nada. Suena una frase, pues como diciendo porque yo digo ya, pero tiene su raíz en estas paradojas filosóficas que acabo de explicar, ¿no? Pero soltando eso, espero que se haya entendido que hay más allá de la nada. Si ese fue el principio, que hay más allá, en el espacio, pues. Si seguimos en el espacio infinitamente, una cantidad infinita de tiempo viajando, y eso también es paradójico, porque si no hay nada, ¿cómo vamos a viajar? Pero imaginariamente, filosóficamente, si viajásemos por el espacio vacío, por la eternidad, ¿alguna vez encontraríamos algo? Otra pregunta, ¿la nada existió desde siempre? ¿La nada creó el Big Bang, por ejemplo, en esto que estamos hablando? Pero existió desde siempre. Y volvemos un poco a lo del tiempo que les digo. Si existió desde siempre y de ahí viene el Big Bang, antes del tiempo y espacio que él mismo provoca y del cual depende como evento para poder existir, existió desde siempre. Y si así es, en ese desde siempre, ¿qué decidió un momento en específico de ese tiempo imaginario? O sea, ese tiempo que va más allá del tiempo como concepto humano, el cual proviene de la rotación y traslación del planeta alrededor del Sol, que viene de nuestras vidas, que tienen un cierto límite, de nuestra rutina, que nos hace pensar en el tiempo. Más allá de ese concepto humano, atrás del Big Bang, imaginando una línea imaginaria de tiempo que no depende de nosotros ni de las cosas, ¿qué determinó en esa línea de tiempo que a lo mejor en la mitad, justo en la mitad, ocurriera el Big Bang o no? O sea, aquí nos cuestionamos ya también el qué determinó el qué iba a surgir del espacio, fluctuaciones cuánticas o partículas que no conocemos todavía, cuántas iban a salir, por qué, dónde, el hecho de cómo se iban a organizar esas cosas que surgieran para formar cosas tan armoniosas y complejas como las que tenemos ahora, las galaxias, las estrellas, los seres vivos, todo el proceso hasta llegar aquí. Cómo se determina todo ese orden a partir de nada. Por ejemplo, bueno, tenemos otra pregunta. ¿La nada en sí misma tiene inicio también? Si lo tomamos como un objeto de origen, en teoría es un objeto, ¿no? Porque al mismo tiempo que podemos decir que no existe, porque es vacío, o sea, es nada, al mismo tiempo es real porque tiene interacción con la realidad. Si no tenemos espacio, no tenemos materia, porque la materia ocupa espacio. Y si queremos poner energía, igualmente los electrones viajan a través del metal, digamos materia, pero internamente entre los átomos para que fluyan los electrones, y eso también lo pueden investigar, pues existe un espacio, ¿no? Y entonces el espacio vacío, es decir, la nada, es algo híbrido en concepto. Es algo
y a la vez es no algo. Y otra pregunta es, ¿la nada es eterna o era eterna en dimensión? O actualmente, de hecho, porque la nada o el vacío existe actualmente. Porque a pesar de que en el espacio haya fluctuaciones cuánticas, nos podemos imaginar directamente ese mismo espacio sin las fluctuaciones cuánticas. Como por ejemplo, como nos imaginaríamos, digamos, una cascada, usando una analogía, una cascada nos la podemos imaginar sin agua. Incluso habrá el caso en la Tierra donde hay ciertos momentos en que las cascadas no fueron cascadas, o sea, no hubo, digamos, el agua fluyendo desde la Tierra, así como las fluctuaciones cuánticas provienen del vacío, ¿no? O sea, las fluctuaciones cuánticas serían nuestra agua de la cascada y la tierra de la cascada, digamos, el precipicio sería nuestro vacío, ¿no? Nuestra nada. Entonces sería la nada eterna en dimensión, porque es vacío. Imagínense, traten de imaginarse cualquier cosa infinita, el espacio. O sea, traten de imaginar o sentir cómo se expande el espacio más, ¿no? Imagínense que se alejan de, de la Tierra. Imagínense que se alejan más y más y se alejan del Sol, se alejan del sistema solar. Imagínense que se alejan de la galaxia. Imagínense que comienzan a ver las demás galaxias. Imagínense que ustedes ven más allá del universo observable, que hay más allá y más allá, pero sin todo eso, sin todas esas referencias físicas, sino en un espacio vacío. Es aún peor, es inimaginable porque es lo mismo, pero pueden sentir como el espacio no cabe en la mente, o sea, en nuestra imaginación no cabe el infinito. Nuestra creatividad es infinita, como los números negativos. Incluso estudiosos dicen que hay muchos más números entre el 0 y el número 1 que todos los números que hay a partir del 0, o sea, el 1, el 2 y hasta el infinito. Es algo que suena a lo mejor absurdo, pero hay muchas afirmaciones de los que estudian las matemáticas profundamente y nos acaba los números, nuestra imaginación, pero nuestra mente, para poder imaginar algo eterno como el espacio podría ser, tendríamos que imaginar sin parar, es decir, tendríamos que imaginar eternamente. Bueno, ahora vamos a hablar del lenguaje. Para hablar de la filosofía. La filosofía es una ciencia humana. Tiene su rama, que es una ciencia exacta, que es la lógica, pero hablemos de la filosofía. Porque nosotros hablamos de muchos escenarios, ¿no? Y que pueden sonar absurdos. Podríamos decir que la ciencia, o sea, los números y todo eso, tienen más valor que las palabras de la filosofía. Pero la filosofía usa palabras que representan la realidad, es decir, una palabra formal, no inventada. Suele tener una relación directa con la realidad. Si nosotros decimos la palabra cosas o cosa, entendemos qué es eso. Una cosa podría ser este papel. Una cosa podría ser este cuaderno. Entonces,
la palabra cosa no es relacionada con matemáticas. Es un concepto general que representa un concepto físico, ya sea este borrador y como decimos, ¿no? Cualquier cosa. Pero supongamos que tomamos la palabra número. Número es una palabra que representa un concepto abstracto, pero real y útil en la realidad, a pesar de ser en cierto modo imaginario, porque si nos ponemos filosóficos de nuevo, los números tal cual como números no existen en la realidad. No podemos encontrar un 1, ni un 2, ni un 3, porque es una herramienta producto de la abstracción mental e imaginativa del ser humano para describir la realidad y poder estudiarla y manipularla. Entonces, las palabras son en cierto modo una tecnología, un medio por el cual manipulamos la realidad y la estudiamos. Es decir, que la palabra no es un payaso ni es algo que tenga menos valor que un número en sí, sino que es algo muy complejo y desarrollado también por mentes brillantes a través del tiempo. Ahora imaginemos a seres primitivos que se comunicaban con sonidos. En ese tiempo podemos imaginar a esos seres muy primitivos, pero en ese entonces existían cosas muy complejas. Las mismas que existen ahora podrían virtualmente existir en aquellos tiempos. En ese tiempo seguían existiendo los átomos, las moléculas, la química seguía funcionando, la astronomía seguía teniendo existencia, potencial. Las estrellas, las galaxias, el Big Bang o lo que sea que inició todo, existió. Si salió de la nada o no, todas las cosas complejas, las matemáticas, el álgebra, existían imaginariamente en esa realidad de esos seres primitivos, donde en todo el mundo no existía una ciencia desarrollada, pero no por eso dejaban de existir las cosas. Pero faltaba darles nombre, como les digo, para desarrollar un lenguaje, poder describirlos complejamente, organizarnos y desarrollar las ciencias para manipular la realidad. Pero todo a base del lenguaje. Entonces, los seres primitivos en teoría podrían tener emociones, sentían dolor, frío, calor, hambre, sed, miedo, identificaban problemas, amenazas, depredadores, tigres dientes de sable. En invierno identificaron que no había comida, identificaron la situación, el escenario y atacaron mamuts para sobrevivir. Tenían cosas, tomaban piedras, en cierto punto comenzaron a fabricar lanzas, imaginaron que afilaban una piedra, después de pincharse el dedo con una piedra afilada, dijeron en su mente, imaginaron que afilaban otras piedras, así como esa piedra que les hizo daño, y se imaginaron haciéndole daño a un mamut para poder alimentarse. Todo eso fue un proceso complejo que con sonidos no podían describir, pero que en su propia mente primitiva podían discernir y construir, ¿no?, la idea. Entonces usaban sonidos. Entonces, ¿cómo nace el lenguaje? Nace el lenguaje de la complejidad de estas cosas. Si ellos hacían un pujido señalando hacia un lugar,
la interpretación era libre. Si un líder de un clan, o como se le quiera llamar, tenía la idea en su mente de que mañana iban a ir a ese lugar, sus compañeros podrían interpretar mil cosas. A lo mejor piensan, el jefe quiere que vayamos ahora ahí. Pero el jefe no estaba pensando en eso, estaba pensando en que mañana temprano van a ir ahí. Pero no se los pudo comunicar con esas mismas palabras del español, por ejemplo, porque ellos solo usaban sonidos, no tenían un lenguaje de sonidos compuestos para poder describir, en este caso, una orden que involucra más de una cosa y más de un tiempo. No era el presente, era mañana en el futuro. Entonces, este tipo de situaciones muy simples fueron lo que fue empujando al ser humano a modificar esos sonidos para hacer los sonidos compuestos, y en cierto punto pues desarrollar un lenguaje primitivo hasta llegar a un lenguaje en su forma moderna. ¿Para qué? Para poder describir mejor la realidad, dar peticiones, etcétera, etcétera, más complejas y específicas para evitar malentendidos en principio, ¿no? ¿Y qué terminó dando eso? La capacidad de generar registros. Registros donde se fueron acumulando, entre otras cosas, conocimientos científicos, hechos empíricos que se describieron, se les dio un nombre que los iba a representar por siempre. Se desarrollaron las matemáticas, se le dio la palabra matemática, álgebra, cálculo diferencial, química orgánica, arquitectura, estrés estructural, etcétera, etcétera. ¿A base de qué? A base del lenguaje. ¿Y dónde empezamos? En sonidos. O sea, comunicándonos cosas básicas como los animales. Otras cosas que quiero tocar es que, por ejemplo, ¿por qué es tan importante el lenguaje? ¿Alguna vez te ha pasado que tratas de explicar una idea tuya con tus amigos o con un familiar con el cual tienes la confianza de discutir cosas así, y te das cuenta de que te terminas escuchando como un tonto? O sea, como que ni tú mismo te entiendes las palabras que sacas, y te pones nervioso, ¿no? O con amigos y te dicen, habla bien, y se ríen de ti. Lo que está pasando no es que seas tonto quizás, sino que tu vocabulario actual no tiene términos ni conceptos adecuados a lo que quieres discutir. Por ejemplo, si yo quiero discutir del Big Bang, o como hice, pero lo quiero hacer de manera más profunda, y lo quiero hacer con mi vocabulario básico, voy a sonar como un tonto, porque el Big Bang, es decir, aplica a ciencia, o sea, física, probablemente química, termodinámica y conceptos muy, muy puntuales. Entonces, yo, para poder hablar tan profundamente del Big Bang y no solo filosóficamente, tendría que estudiar algunos años por lo menos para poder hablar con los términos adecuados, para poder sonar estéticamente bien, pero más importante aún, expresar las ideas de manera fundamentada con un lenguaje y un vocabulario adecuado y al mismo tiempo fundamentado, porque como dijimos, las palabras representan la realidad, y también hay muchas palabras científicas relacionadas con fenómenos complejos que justamente no son números en sí, pero representan ideas y conceptos probados y fundamentados
en diferentes ciencias. Incluso de una manera más mundana, sin querer haber explicado una idea muy compleja o paradójica y así, que se relaciona con algo científico, podríamos haber tratado de decir algo en una plática normal, pero dado por nuestros nervios o por falta de tiempo, porque estás bajo presión, bajo estrés o no has dormido bien, como sea, terminas expresándote con palabras no adecuadas y termina sucediendo que das a entender algo totalmente diferente a lo que querías dar a entender y se genera lo que se llama un malentendido. Tú quieres hablar positivamente de algo, pero usas los términos equivocados o los utilizas bien, pero en un orden verbal, o sea, lógico, que no va en coherencia con lo que tú estás pensando. Entonces terminas diciendo justo lo contrario. Algo bueno y dijiste algo malo. Querías apoyar un tema y lo terminaste atacando. O terminaste diciendo cosas incoherentes o contradictorias. Por eso existe, aparte de la filosofía, existe lo que dijimos, la lógica. Para poner reglas lógicas, como digamos las reglas de las matemáticas, pero en palabras, para que no se trate de que la filosofía es simplemente lo que te salga de la mente. O sea, puedes hacer eso, pero tiene que tener lógica lo que tú dices, una lógica fundamentada en el lenguaje y que el lenguaje al mismo tiempo esté fundamentado en la realidad. En este punto, en resumen, podríamos decir que las ciencias, digamos la matemática, la lógica, también el lenguaje, las palabras y la realidad tienen fundamentos. La filosofía por sí sola es una ciencia humana, pero tiene ramas que son equiparables a la matemática, la cual es directamente la lógica. Ya no solo se trata pues de la lógica entre los números, sino la lógica de las palabras, que también representan una parte de la realidad. Todo lo que sea formal, sea filosofía, ciencia humana o ciencia exacta, tiene fundamentos en la realidad. Y ahora tenemos una frase de Ludwig Wittgenstein, no sé si lo estoy pronunciando bien, y la frase dice: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y yo personalmente lo que interpreto es lo mismo que hablamos hace rato, de que entre más lenguaje tienes tú, más vocabulario y en cierto modo también más conocimiento, porque sabes qué significa ese lenguaje, esas vocabulario, esas palabras que representan la realidad, pues tú eres cada vez más capaz de dar a entender ideas complejas que rondan tu mente, que no son desvaríos mentales, sino que son una idea que para ser expresada hacia afuera, para que la hables con coherencia, necesitan un repertorio adecuado de palabras y por ende de conocimiento. Pueden ver que, por ejemplo, yo hago muchas pausas y no es que no pueda hablar de manera normal, sino que simplemente no tengo la agilidad, pero en cierto punto también no tengo en todo momento el vocabulario adecuado. Entonces
no subestimen a las palabras y, por ejemplo, a la filosofía, porque una parte de la realidad está representada en ella y nos ayuda a pensar, entre comillas, más allá de la caja, ¿no? Fuera de la caja. Ok, ya hablamos de que ya sea la matemática o la filosofía, ambos generan escenarios ficticios, hipotéticos, donde fundamentadamente se trata de resolver la cuestión, ¿no? O el problema, dependiendo de si son matemáticas o son cosas filosóficas las que estamos hablando. Y ahora me despido con esta idea. Los viajes en el tiempo, dependiendo la fuente que, que tomes, afirmarán que sí es posible y otros dirán que no es posible. Pero nos sirve como un nuevo escenario. Imaginemos que estamos frente al Big Bang. Y es paradójico porque ¿cómo vamos a estar cuando el Big Bang todavía no se expandía si nosotros esencialmente como seres humanos venimos de ahí? Pero esa es la idea de la filosofía. Entonces imaginemos que estemos ahí o que haya una cámara grabando, ¿no? Durante un tiempo determinado. Entonces esa cámara la tomamos nosotros y rebobinamos hacia el pasado infinitamente. Si hacemos eso alguna vez en la grabación donde está el punto infinito de temperatura infinita y densidad infinita, ¿veremos algún cambio o simplemente miraremos la luz un tiempo infinito hacia atrás? O en algún punto de la grabación, en este ejemplo muy loco, encontraremos que de repente el Big Bang desaparece y que hay un espacio vacío, es decir, que surgió de la nada. O veremos en la grabación que salieron fluctuaciones cuánticas de un espacio vacío y se fueron acumulando las fluctuaciones cuánticas, por poner el ejemplo, hasta que se acumuló ese punto de densidad y temperatura infinita. O la posibilidad que a muchos les incomoda, pero es parte de todo lo que hablamos, pues veremos en cierto punto cómo Dios ordena que se haga la luz e inmediatamente después apareció la singularidad, que es una luz, un punto de temperatura y densidad infinita. Eso no lo sabremos. Podemos hacer esta imaginación, este escenario filosófico, para alimentar nuestra curiosidad. Pero el que haya sido o en qué orden, eso queda por lo pronto a decisión propia. Tú puedes creer en la evolución, puedes entender que todo lo que conocemos tiene una explicación y seguir creyendo. No porque tengas una prueba o no, sino porque ante la ambigüedad filosófica solo te queda esperar a que la prueba llegue en muchos millones de años, si es que la humanidad sobrevive y tú ya no vas a estar vivo, o puedes creer, o puedes asumir que lo científico que se conoce hasta ahora, eso es la realidad y ya no te complicas, no te rompes la cabeza, y creo que eso también es válido, ¿no? Pero en fin, bye. Ahora, disculpa por
despedirme a cada rato y no largarme, pero se me olvidó decirles esto, de que sin buscarlo sucedió que mientras grababa el video, en el minuto 20:57 y 46:18 tocaron las paredes, ¿no? Acá del lado del vecino. Y déjenme les cuento de eso. Yo sé que del lado del vecino pueden ocurrir muchas cosas, como los animales, como que esté haciendo algún trabajo de carpintería, etcétera, etcétera. Pero yo ya hice un video de evidencia de audio desde mi lado. Y déjenme añadir que me ha sucedido que cuando iba a trabajar temprano, al momento de salir de la casa, me tocaron la puerta de frente a frente antes de que yo la abriera para irme. Entonces abrí la puerta y no había nada y pues ya me fui al trabajo, ¿no? Por contarlo de manera corta. Hace poco, de día, como a las 11 de la mañana, me pasó también que iba por el pasillo, porque hay un pasillo, ¿no? Para venir para acá atrás, y sonó la ventana bloqueada. O sea, frente a frente, de día, sin nada volando por ahí, tocando la ventana bloqueada. Se tocó sola, pues ahí, el sonido. Y de vuelta también. O sea que esto no tiene límites de día o de noche. Pasa de día o de noche. Tocan de todas partes prácticamente. En las paredes de por parte del vecino, de mi lado, la puerta. Incluso a veces tocan demasiado fuerte. Es imposible ignorarlo. Y tocan, por ejemplo, en la casa del vecino, en las paredes que yo puedo ver, ahí no hay nada que hacer del lado del vecino. Tocan súper fuerte y como que la cosa esa que toca las paredes y las puertas se altera y brinca de estar tocando con el vecino a tocarme arriba al segundo piso de donde vivo, y luego abajo, y luego en la ventana, y luego otra vez con el vecino pero en otra pared diferente. Y incluso a las gallinas que escuchan de fondo, a veces esa cosa les pega, como que les pega en el corral, pues, y los espanta y empiezan a gritar a propósito. De hecho, en los videos borradores que hice al hacer este video, también tocaron muchas veces. Y cuando yo quería hacer una nueva toma, de repente esa cosa le pegaba al corral, y eso a mí me hace pensar que en cierto modo pues trata de como sabotear. Suena ridículo, ¿no? Pues que yo haga este tipo de cosas, este video. Sé que suena, vuelvo a decirlo, ridículo, pero esta cosa pues así es, pues, o sea, molesta. Ese es a lo que se dedica, pues, aquí. Afortunadamente no lo hace tan seguido, pero, o sea, es algo que no se va. Ya hasta fui a buscar soluciones raras para este asunto, pero me eché para atrás y mejor lo dejé así, ¿no? No vaya a ser que se ponga peor la cosa, ¿no? Y bueno, miren, por eso hice muchos borradores de videos, como les dije, porque me desvío del tema con facilidad. Entonces, ahí la dejamos. Si quieren mirar los toquidos, uno se escucha más que el otro, y tengo muchos más, pero quedaron descartados, ¿no? Del video definitivo, pero ahí los tengo guardados. Ahora sí, bye.